Existen en el mundo sectas de ovnis, comerciales, sectas de yoga, de dietas, sectas de nazis, veganas, suicidas, del fin del mundo. Pero esta era una organización coercitiva de muchas cosas más que cabellos rigurosamente trenzados y vestidos color pastel. Era una de poligamia, incesto, matrimonios de niños con adultos, homofobia, racismo, obediencia y abuso. Por todas estas cosas es que vamos a conocer cómo un solo hombre pudo someter a generaciones enteras a sometimientos extremos que desembocaron en abusos, desintegraciones de familias y suicidios. La organización coercitiva conocida como Fundamentalistas de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una organización separada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo sé que tal vez estos dos nombres les pueden parecer similares, y en parte sí es así, pues la organización que diseccionaremos el día de hoy se separó de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque ambos son practicantes del mormonismo. ¿Pero por qué se dio básicamente esta separación? Porque esta organización promulgaba sus ideas de la poligamia. En Short Creek, una pequeña localidad entre Arizona y Utah, estos gurús verían al pueblo elegido para edificar su organización. Era 1970 y un miembro resaltaba del resto. Era miembro del Consejo de Sacerdocio, llamado Rulon Jeffs. Rulon era un contador exitoso en su profesión y en su iglesia. Dentro de su gran mansión daba la bienvenida a los feligreses que acudían a orar. Rulon, como uno de los líderes, era encargado de promulgar las ideas de la iglesia como no beber. Pero era extraño que difundiera esta idea teniendo una bodega llena de alcohol en su casa. Algunos miembros lo habían visto tambaleándose y gritando. Pero por supuesto estos rumores se hablaban a baja voz entre los miembros de la comunidad, porque Rulon tenía espías que le informaban de todos los pasos que los miembros de la iglesia daban. Como un miembro que da el ejemplo a los demás, Rulon cumplió con tener muchas esposas. Una de estas sería quien le daría a su hijo, el prometedor profeta que todos esperaban que llegara, y el protagonista de esta historia, Warren Jeffs. Warren Jeffs nació como un bebé prematuro, y desde el primer día de su vida él había empezado a luchar por sobrevivir. Esto automáticamente hizo que se le otorgara una especie de misión. Se le decía constantemente que por algo él había sobrevivido y que tendría algún tipo de misión por cumplir en la vida. Más adelante veremos de qué manera él cumplió con esta misión. Así, de este modo creció Warren Jeffs escuchando historias de cómo sus hermanos de fe habían sido acosados años atrás. En su mente se fue formando la idea de desestimar cualquier autoridad que no fuese su padre. Él empezó a verse a sí mismo como el profeta prometido, aunque el resto solo veían a un niño enfermizo, desgarbado y frágil en apariencia. Esto, dentro de una familia tan numerosa, hacía que pocos lo notaran y que reciba críticas por su mal estado de salud. Los otros chicos lo ignoraban y las chicas lo evitaban. Siendo débil físicamente, Warren empezó a desarrollar su agilidad mental, volviéndose el delator de sus hermanos si se portaban mal. Empezó a volverse ansiosamente necesitado de la atención de su padre, pero con sus acciones obtuvo lo contrario. Al volverse el delator, su padre lo castigaba frecuentemente, sacándolo de casa como castigo. Warren grabaría en su mente la vergüenza y la humillación que sufrió durante su infancia. Pero la relación con su madre era un caso totalmente aparte, ya que Warren era su hijo favorito y ella sí alentaba las ideas que él tenía de poder y la ansiedad que veía en él. Estas ideas también fueron creciendo cuando él empezó a leer sobre Napoleón y Hitler y empezó a pensar que quería formar una raza perfecta, al igual que Joseph Smith tiempo atrás con su comunidad en Nauvoo, Illinois.
Pero Warren pensó que él no necesitaba crear humanos perfectos, sino rodearse de los que lo eran. Cuando Warren creció, seguía siendo supremamente delgado y su cuello tan endeble que parecía apenas poder sostener su cabeza. Era pálido, usaba anteojos y una manzana de Adán muy prominente. Pasó el tiempo y Warren se convirtió en maestro, pese a no tener un título para impartir materias de estudio. También les enseñaba a sus alumnos claros lineamientos, como a los chicos, a los cuales les indicaba que tenían que vestir largos pantalones y camisas abotonadas hasta el cuello. Más que recato, lo que buscaba era exponer la piel lo menos posible al sol, para permanecer lo más blancos posible. Dentro de las enseñanzas usaron libros de texto sin imágenes de afroamericanos, mexicanos o personas de piel oscura. Desde el púlpito, Warren obtenía cada vez más protagonismo, entonces su padre lo nombra director de Alta School. Desde este punto, la disciplina y pensamiento de Warren, obrando directamente sobre las acciones de los niños, empezarían a desencadenar su ansia de poder. La premisa principal, sobre todo hacia las mujeres y niñas, era que debían permanecer dulces. El eslogan de la organización que se fomentó en las chicas era Keeping Sweet, mantenerse dulces. Ante abusos, vejámenes, maltratos, humillaciones, mantenerse dulces. Frecuentemente en las aulas se acercaba por detrás a las niñas, las sujetaba por el cuello y les decía: ¿te mantienes dulce o necesitas que te castiguen? Otra orden directa que se les había dado a los alumnos era la prohibición de usar el color rojo o las rayas. El color rojo estaba prohibido porque Warren pensaba que este era el color del diablo, y este no estaba prohibido solamente en prendas de vestir, sino en el uso de vehículos o tal vez en el ornamento que utilizan las personas en sus casas. También en esta época los chicos empezaron a ver los repentinos cambios de humor que Warren tenía. Ellos contaban que podías ser el mejor de tus amigos e inclusive podías acercarte y conversar con él, pero repentina y abruptamente cambiaba de humor y gritaba, era grosero y violento. Si es que Warren tenía un buen día, podía permitir que los alumnos almuercen a su hora normal, pero si por el contrario estaba en un mal día, podía dejarles todo el día entero sin comer. También ellos contaron que les había prohibido el hecho de jugar lanzándose bolas de nieve o disparar agua o jugar echándose agua, porque Warren odiaba este tipo de actividades. Warren Jeffs tenía en esta escuela un laboratorio perfecto para experimentar con las emociones humanas, pero sobre todo con el miedo. Jeffs, en compañía de sus dos hermanos, Blaine y Leslie, llevaron un día a su sobrino Brent Jeffs, de 5 años, a un sótano en la escuela. Los 3 hombres los sodomizaron. Dijeron que era un ritual bajo la voluntad de Dios. Uno de los hermanos de Brent, Clay Jeffs, sufrió lo mismo y de adulto se pegó un tiro en la cabeza. Bueno, las llamadas lecciones de sexualidad no eran más que un tipo de actividad para legitimar los abusos y callar a las víctimas. Una de las actividades que se promulgaba era el hecho de que cuando las hijas cumplían 15 o 16 años, los padres ya no tenían que verlas como sus hijas, sino que tenían que verlas como sus futuras esposas. También lo que promulgó Warren fue el hecho de realizar matrimonios que según él Dios le ordenaba. De este modo casó a muchos miembros del sacerdocio de edad avanzada con niñas menores de edad. Rulon Jeffs, el padre de Warren, predijo que el mundo terminaría el 12 de junio de 1999 y ese día había llegado. Esa mañana los creyentes se levantaron temprano y se reunieron en un estacionamiento local. Muchos tenían provisiones de agua y alimentos que les habían aconsejado reunir. Pudiera ser que tuvieran hambre en el más allá. Hicieron un círculo orando y cantando. Pasaron las horas y con ellas llegó la oscuridad. Entonces se dirigieron a un campo en donde se suponía que el Señor bajaría del cielo y los elevaría hacia las nubes. Llegó la medianoche y en lugar de Jesucristo, los fieles encontraron silencio y decepción.
Nada había pasado. Rulon se excusó diciendo que Dios les había dado una nueva oportunidad. El plazo se había extendido 6 meses más para que se arrepintieran de sus pecados. Pasaron 6 meses y nuevamente nada. Esta vez Rulo predijo que los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002, celebrados en Salt Lake City, llevarían a una tragedia mundial. Y adivinen qué, tampoco pasó nada. Hubiese sido extraordinario que Rulo prediga el monstruo que se acercaba, al que tenía en su propia casa. Me olvidaba de una predicción importante que Rulon había hecho un tiempo atrás. Él había dicho que él viviría 350 años o hasta que Jesucristo regresara a la tierra. Entonces, como el mundo ya se iba a acabar, él les ordenó a los creyentes que sacaran préstamos, pues el mundo ya se terminaba, era imposible que se los cobrara. Yo me pregunto aquí qué iban a hacer estos creyentes con todo este dinero en el cielo. En fin, lo que sucedió a continuación era que con tantos préstamos que solicitaron, hicieron quebrar al banco de la localidad por saturarle de tantos préstamos. Por supuesto que el fin del mundo no llegó y todos tendrían que asumir sus deudas. Y aquí también pasó algo que yo he escuchado en otras iglesias, y es que Rulon les decía que dejen estos problemas en manos de Dios, que Él se encargaría de solventar estas deudas. Ya en el año 2000 se ordena que todos los niños sean retirados del sistema educativo público para escolarizarse en casa, aislándolos del poco contacto con el mundo exterior. Rulon también había fomentado la idea de disolver el sacerdocio y poner en el poder a un solo hombre. Imagino yo que no lo hizo para favorecer a su hijo Warren, sino para perpetuarse él mismo en el poder. Pero esta jugada favoreció a Warren, pues en el año 2002 Rulon Jeffs murió y Warren asumió el poder absoluto de esta secta. Warren no tenía tiempo para llorar sobre la tumba de su padre. Inmediatamente se mudó a la mansión y empezó a casarse con las viudas que él dejó. Lo hizo con al menos 20 de las viudas. Warren llegó a tener hasta 78 esposas. Una vez en el poder, los lineamientos de Warren fueron: no podía haber sexo prematrimonial para las parejas, contacto sexual durante el embarazo o cuando la madre estaba amamantando. Las mujeres tenían que seguir los lineamientos de vestimenta. Usaban vestidos de colores pastel: amarillo, azul, rosa, verde, beige y lavanda. Debajo de los vestidos tenían puesta la ropa interior larga y sagrada. Su cabello largo estaba recogido en ondas tipo pompadour sobre sus frentes y fuertemente tejido en trenzas francesas en la espalda, sin un solo mechón rebelde a la vista. Ninguna parte de su pálida piel se podía ver, a excepción de las manos y los rostros. El objetivo era minimizar o ocultar la vanidad femenina. Se suponía que las mujeres no debían ser físicamente provocativas e insistir en el mismo peinado y ropa para todas eliminaba la posibilidad de usar el propio cuerpo para la expresión creativa. También ordenó una exterminación masiva de los perros de la comunidad. Vendió a todos los animales del zoológico para obtener dinero y cerró la biblioteca. Todos los matrimonios se realizaban por revelaciones que aparentemente Dios le estaba haciendo a Warren, y él entonces decía quién se casaba con quién. Generalmente esto se daba porque Warren pedía a los hombres que regalen a las mujeres jóvenes a la secta, para que él escoja a sus servidores más fieles y se casen con ellas. Warren también empezó a desintegrar familias enteras, desterrando a hombres no solamente de la iglesia, sino del pueblo. Esto lo hizo con excusas ridículas y acusaciones falsas, y también adoctrinaba a las esposas y a los hijos de los expulsados para que los odien por ya no pertenecer a la iglesia. Pero la furia y pensamiento maquiavélico de Warren lo llevaría a pensar cómo deshacerse de muchos de los hombres de la comunidad. El día 7 de enero de 2004, durante un servicio de oración, en el que participaban alrededor de 1,500 personas, Warren Jeffs lucía furioso. Gritaba con su enrojecida cara, regañando a todos como a niños. Ellos solo se miraban nerviosos entre sí.
Warren sacó un listado de 21 hombres y los calificó como maestros engañadores, incluido al alcalde de la ciudad de Colorado. Además, 4 hermanos del propio Warren, Blaine, Huron, Brian y David Jeffs. En ese momento los excomulgó, divorciándolos de sus esposas y expulsándolos de la ciudad. Años atrás, Warren había sufrido la expulsión de su casa cuando su padre lo castigaba. Había sufrido mucho con esta humillación, pero ahora parecía disfrutar haciendo lo mismo. Y aunque Warren les había dicho que si se arrodillaban y se arrepentían, algún día podrían regresar a la comunidad, eso jamás sucedió. Pero después del destierro, Warren Jeffs también desapareció de la ciudad, pues ya se había iniciado un proceso de investigación en su contra por rumores de bigamia infantil. ¿Dónde estaba Warren Jeffs? Cerca a El Dorado se habían comprado 1.691 acres de terreno y los altos miembros de FLDS fueron allá para erguir una gran aldea que consistía en cabañas, gallineros, salas de reuniones, jardines, una lechería, una quesería, una huerta y un enorme y reluciente templo blanco. La gente de la localidad hablaba del comportamiento errático que empezaban a ver en Warren Jeffs, pero tenían prohibido informarse por medios de comunicación, peor aún hablar con reporteros. Por supuesto, como es propio de este tipo de organizaciones, la trata de personas no estaba alejada de esta organización, pues hombres, mujeres y niños habían sido explotados en actividades de construcción, actividades agrícolas y demás. En este caso, algunos de los chicos, pese a ser utilizados como esclavos directos de Warren, a veces le estorbaban, pues le impedían cumplir con los anhelos o planes que él tenía con las mujeres, sobre todo con las niñas. Entonces él empezó a exiliar a varios adolescentes, los cuales una vez fuera de la organización fueron conocidos como Lost Boys, los chicos perdidos. Por el adoctrinamiento que tenían, los padres empezaron a odiar a los hijos por estar fuera de la organización y los hijos odiaban a los padres por seguir a Warren, algo que podemos ver frecuentemente hasta el día de hoy en iglesias y en organizaciones. Las madres habían dejado de hablar con sus hijos porque ellos se habían alejado de la iglesia y ellas pensaban que si tenían contacto con ellos, perderían su entrada al paraíso. La comunidad también había empezado a levantar muros alrededor de sus casas para evitar ser espiados por reporteros o alguien curioso. En sus hogares no había alguna pintura de Jesucristo, solamente una foto de Warren Jeffs. Entre la comunidad había empezado a darse una enfermedad entre los niños llamada deficiencia de Fumarasa. Esta producía cabezas demasiado grandes y rasgos inusualmente gruesos. Los cerebros estaban deformados o habían sido reemplazados por charcos de agua. Los cuerpos presentaban deficiencia para procesar los alimentos. Impedimentos de habla, deformaciones, ataques epilépticos, incapacidad para crecer, sentarse o caminar. Esta enfermedad se produce cuando los niños han recibido un gen recesivo de cada padre. Esto se dio principalmente porque durante generaciones estas personas se habían estado casando con parejas que eran parientes cercanos. El Dr. Tarby descubrió que la FLDS había producido la tasa más alta de deficiencia de Fumarasa en el mundo. Los matrimonios entre parientes se remontaban hacia 1930 y miles de miembros de la FLDS portaban este gen recesivo. Encerrados a los ojos de la humanidad, los niños con esta condición permanecían aislados en sus hogares, encerrados en sus habitaciones. Muchos de ellos no podían moverse. A Warren Jeffs le llegó un informe sobre la enfermedad, pero lo ignoró. Él tenía que decir quién se casaba con quién y punto. Él pensaba que tenía que mantener las líneas raciales y para su cometido no había más opción que el incesto. Pero varias mujeres hartas de los maltratos y abusos habían huido de la FLDS y empezaron a hacer activismo con exmiembros de la secta, tanto hombres como mujeres, en otras localidades. Ya varios rumores habían llegado a la policía local y empezaron a investigar las actividades de Warren Jeffs. Las autoridades trataron de buscar a Warren Jeffs en la comunidad, pero ya no lo encontraron.
También durante todo este tiempo Warren había tenido aportes económicos de la comunidad y estos empezaron a ser cada vez más exigentes. Desde la clandestinidad, él empezó a pedir no solamente el diezmo, sino que cada miembro debía aportar con $1,000 mensuales para poder suplir sus gastos mientras estaba prófugo. Este dinero había sido recogido por sus hermanos y le llevaba a donde Warren se encontraba. En el 2004, el sobrino de Warren, Brent Jeffs, lo demandó por haber abusado sexualmente de él. En 2005, una demanda civil dio inicio por parte de los Lost Boys. A la par, otra por parte de Elisa y Rebecca Wall por agresión sexual y conspiración para cometer conducta sexual inapropiada, ya que Warren casó a Elisa cuando ella tenía 14 años. Fue entonces cuando a la cacería de Jeff se sumó el FBI y se ofreció $10,000 como recompensa por quien ofreciera información que conduzca a su captura. Su hermano Seth fue capturado cuando conducía un auto Ford, quien viajaba con una acompañante sexual. En el vehículo se encontraron narcóticos ilegales, sobresellados dirigidos a Warren Jeffs, $142,000 en efectivo, $7,000 en tarjetas de crédito prepagas y 7 celulares imposibles de rastrear. Seth negó saber la ubicación de su hermano. Fue arrestado por sospecha de albergar a un fugitivo. Tuvo una sentencia indulgente de 3 años de libertad condicional y $2,500 de multa. Es entonces cuando el FBI pone a Jeffs en la lista de los 10 fugitivos más buscados, con una recompensa inicial de $60,000 que luego subió a $100,000. El 28 de agosto del 2006, un Cadillac rojo fue detenido saliendo de Las Vegas porque no se veían bien las placas del vehículo. Al mirar por la ventana se ve a un hombre al volante y una mujer y otro hombre en el asiento trasero. El agente vio un detector de radar en el tablero, por lo que le pareció extraño y pensó que se trataba de tráfico de drogas. Le pidió los documentos al chofer, el cual se identificó como Isaac Jeffs, pero se le notaba demasiado nervioso. Es entonces cuando el oficial le pregunta al hombre que iba atrás comiendo una ensalada cuál era su nombre. Su respuesta fue: "Eso no importa". Esa respuesta le hizo desconfiar más al oficial y pidió refuerzos. Empezó entonces una requisa del vehículo, en donde encontraron 16 teléfonos celulares, $60,000 en efectivo, 2 iPod, un cheque de $2,000, 8 juegos de llaves de vehículo, un detector de radares, un escáner policial, 3 pelucas en tono negro, castaño y rubio, un sobre dirigido a Warren Jeffs, billetes de lotería, entre varias cosas más. Bajo presión, la policía hace que él diga su nombre y al fin el capturado admite ser Warren Jeffs, uno de los 10 hombres más buscados por el FBI. Paradójicamente, Jeffs se veía con toda la ropa que había prohibido a sus feligreses, pantalones cortos y camiseta. ¿Y recuerdan el color rojo prohibido? Ese auto rojo brillante del cual bajó Warren decía todo sobre su farsa. La mujer que los acompañaba era la esposa preferida de Warren, Naomi Jessup. Cuando se allanó esta organización, se pudo determinar que Jeffs también se grababa a sí mismo dando conferencias a mujeres y niñas sobre sexo. El jurado escuchó grabaciones que hizo Jeffs en las que instruía a sus seguidoras sobre cómo y por qué tener relaciones sexuales y sostenía que debían serle leales. El juicio a Warren Jeffs comenzó el 11 de septiembre de 2007. Y la culminación del juicio dio como resultado culpable de 2 cargos de cómplice de violación y el 9 de agosto de 2011 por 2 cargos de agresión sexual a menores con condena de cadena perpetua. Él será elegible para libertad condicional en 2038. En el año 2007, Warren intentó suicidarse tratando de ahorcarse en su celda y también había empezado a golpearse contra las paredes de la prisión para expiar sus pecados con sangre. Él también había empezado a realizar largos días de ayuno, haciendo huelgas de hambre y había sido inducido a un coma en el 2011
por presentar un ayuno demasiado prolongado. Él sobrevivió para predecir el fin del mundo nuevamente en el año 2012 y tenía a sus seguidores aún que continuamente le visitaban para orar junto a él en la prisión. Parecía ser que con la detención de Warren Jeffs, todo este tema de esta organización había terminado, pero el día 3 de agosto del 2008, un refugio familiar recibe una llamada de una mujer de 16 años llamada Sara, la cual indica que está embarazada y que tiene a otro bebé, pero que es parte de esta organización en la cual había sido obligada a casarse con un hombre de 50 años, el cual la maltrataba físicamente y ella temía por su seguridad y la vida de su hijo también. Entonces la policía acude a esta organización nuevamente, va a la comunidad para ubicar a esta mujer, pero nunca la pudieron encontrar, ni nadie decía que con la descripción física que ella había dado por teléfono la conocían. Entonces la policía empieza a allanar este lugar y todos los miembros se empiezan a poner bastante nerviosos. Los policías no pudieron encontrar a esta mujer llamada Sara, pero sí vieron a varias adolescentes embarazadas y también a varios niños que vivían aquí. Es entonces cuando se da la orden de retirar a todos los menores que vivieran en este lugar. Todo empezó a ser un caos y confusión. Las madres lloraban abrazando a sus hijos. 439 niños fueron alejados de esta comunidad. Ahora madres y miembros de la secta estaban en todos los medios de comunicación, alzando su voz de protesta, pero al contrario de generar empatía en los espectadores, estas madres causaron asombro por su forma robótica y fría de hablar. A las mujeres se les había repetido hasta el cansancio: manténganse dulces, manténganse dulces, manténganse dulces. Te diré cómo se mantenían dulces. Se mantenían dulces tomando Xanax y Prozac. What is the message you're trying to get out? It's very rare. We've tried to talk to people in your community before and have always had doors closed on us. Why now are you talking? Because the state of Texas has confiscated our children on an alleged allegation that has no facts, and now they're holding our children, and we want the children back. How many wives does your husband have? I will not answer that. Why not? I want the children back. This has to do with me and my children. That question's not pertinent to the nation knowing that we need our children back. So clearly you don't want to talk about anything about the community. You just want the message out about your children. I do. I don't want to sound cynical, but it does sound like you have rehearsed what you want to say with other people because everybody is saying the exact same thing. Well, sir, what would you say if your children had been robbed from you and kidnapped? What would you say? I don't know. Well, put yourself in our condition. That's why we're all saying the same story, because we have all had our children taken. Las autoridades, después de varios días, accedieron a regresar a los niños con sus madres. Cuando inició como instructor en Alta Academy, Warren quería ver hasta dónde podía llegar castigando a los niños y también poniendo a miembros de la familia unos contra otros, utilizando el sexo para dominar y atemorizar a los niños. Él descubrió que nadie realmente lo desafiaba a él o a sus métodos de enseñanza. Si podía hacerles esto a los niños, ¿podía hacer lo mismo con los adultos? ¿Podía elegir quién se casaba y tenía hijos? Y si llevaba a cabo todos estos planes, ¿seguirían sus seguidores adorándole y dándole su dinero? Por supuesto que sí, porque todas sus técnicas debilitantes de coerción que aplicó durante años hicieron a sus víctimas incapaces de defenderse. Desde la infancia, Warren vivió una existencia privilegiada. Nunca tuvo que salir de casa, ganarse la vida o interactuar con extraños. Nunca había tenido una cita. Cuando quería una nueva mujer, simplemente se casaba con ella. Todas esas mujeres que él pensaba que tendría bajo sus zapatos por muchos años fueron las mismas que lograron liberar a gran parte de esta organización y cuya lucha ha seguido ayudando a miembros y exmiembros a liberarse de las ataduras que las tuvieron esclavizadas.